Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos, sean al precio de la fama. Ya saben que seguimos celebrando esta semana los 200,000 suscriptores, aunque ya vamos por mucho más. Ya vamos casi en 200, más de 200,000 ahora. Oigan, hoy es un día muy importante porque es Día del Perro. Y yo casi siempre, ustedes no ven, pero transmito con mi perro y se los voy a enseñar. Miren, anda bien a gusto. Le gusta el chisme, fíjense. Aquí está, ay, abajito, abajito. Aquí está el bebé. Ay, se asustó. Aquí está. Para que, miren, hasta se hace apapachar. Para que usted, bueno, ya saben que siempre hago descalza el programa, pero ahí está. Es perro Pitbull Blue, pero para que no le tengan miedo a los perros Pitbull, son un encanto, son cariñosos, son buenos compañeros. Miren, aquí anda jugando y es muy lindo. Lo que pasa es que la gente les tiene miedo porque hay, como los perros son como los niños, si los cuidas bien y con amor, ellos se portan siempre muy bien. Así que felicidades a todos ustedes si tienen perrito. Ahí está. Ahí está, y quería iniciar así porque es Día del Perrito y las mascotas y los animalitos que tenemos en nuestra casa, para recordarles que los tienen, creo que un poquito más abajo, que los tienen que cuidar. Es que como quitamos la camarita, a ver, ¡ay! ¡Ay! No, un poquito más. ¡Ay! Ya quedé bien. Entonces hay que cuidar a los animalitos que tenemos en casa, quererlos, apapacharlos, y es un compromiso. Hola, Carlos Uriel, ¿cómo estás? Seguimos de festejo. Nos hicieron hace rato una entrevista que ya les diremos luego dónde sale, muy bonita, hablando de todo lo que toca, pues de cómo hemos estado trabajando. Y hacemos entrevistas y bueno, creo que hasta en el baño he hecho entrevistas, pero ahí vamos. Gracias, Carlos. Felicidades a ti también, que eres parte de este programa. Fabricio Llorente, Yana Sora, gracias por estar aquí. Dicen, hoy baile especial por la celebración. Saludos, dice Gina Guerrero desde Querétaro. Anita, yo adoro a los Pug. Tan solo tengo 5. ¡Ay, 5! Son divinos. No, pues yo con este hermoso perro Pitbull, con eso muy feliz, y es un perro muy lindo, que aquí todos lo queremos mucho. Georgina Martínez, buenas noches y felicidades. Gracias. Entonces aquí estamos, muy contentos de comunicarme con ustedes. Gracias que ayer vieron mucho el programa, le fue muy bien el programa de ayer y de todos los días. Ayer hablamos de muchas cosas que échenle un ojito, y hoy también les voy a decir a quién le hackearon sus cuentas, sus redes sociales, por qué quieren callarla o callarlo, por qué quieren que deje de alzar la voz. Gracias a Mago Campos, gracias a Tania Jiménez, saludos, Anita, Carlos y Alex, felicitaciones por seguir creciendo, y Fabricio Llorente desde Querétaro. Así que a todos sean bienvenidos los Anilovers. Si quieren, suscríbanse a mi canal, nada más así, miren, rápido, rápido, denme regalitos que todavía esta semana estamos festejando, gracias al super chat, a todos los chats, Anilovers, a las membresías, que al lado de suscribirse, dice unirme, y pueden ser parte de las membresías. Y dice Graciela, Anita y Carlos, hagan videos cortos de las entrevistas de Vanessa Bauche, está muy interesante. Ah, pues es que Carlos tiene una aplicación que ya me compartió para hacer estos cortes de video. Ay, pero no me ha dado la vida, y al pobre Carlos lo atormento tanto, ¿verdad, Carlos? Y la entrevista, y ya por favor, y mándamela, y mira, la tengo que subir, y otra vez, y por favor, y anda. Entonces ya apenas le da tiempo de eso, pero vamos a ver si hacemos cortes de esa entrevista, y entonces con gusto la subimos. Carlos, ya oíste, tienes otra tarea, pero lo pidió Graciela Mendoza, no yo. Vamos por el millón, Ricky, en efecto. Bueno, pues Elizabeth Álvarez, ya ven que es esposa de Jorge Salinas, y en el estreno de la obra de teatro Vaselina le preguntaron qué opina del pleito que Jorge Salinas tuvo con la prensa, y esto fue lo que contestó. Ah, bueno. Dijo, ay, ¿por qué me vine a topar con estos hombres? ¿Por qué no, hombre? Si los quiero tanto. No, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Celi? Qué gusto verte. Muy bien, contenta, feliz esta noche. Ya estoy lista para rock and rollear y Vaselina Timbiriche. Oye, en algún momento fuiste Sandy, ¿te sentiste Sandy? Sí, la verdad. Y Rizzo también me gusta. Ah, sí, okay. Ya sabes que las villanas me gustan, se me dan. Me encantaría, de verdad que me encantaría. Ojalá que algún día tenga esa gran oportunidad.
pero hoy es la noche de mis compañeros, muchos amigos míos, como Angeliquita Vale, Andrea Legarreta, Verónica Pasqueado, Eric Rubí, Ben Ibarra, varios amigos que quieren respetar muchísimo. ¿Y esta noche vienes soltera? No, yo soy una mujer casada, no soy soltera, soy ¿Dónde casada. está nuestro Jorge? Jorge está hoy dando función en Torreón, en Los Amantes Perfectos, luego se va a Durango, y luego a Los Cabos, y luego a La Paz. Así es que ahí anda trabajando el señor y yo haciendo novela aquí en México. Y nada, pues feliz trabajando. Oye, Eli, ¿cómo toman de pronto ya todo lo que se ha dicho de ustedes como pareja? Que si un video, que si ahora se pelearon en un centro comercial. ¿Cómo tomas todo eso? Sabes que yo lo tomo, la verdad, como debe de ser, sabiendo quién soy, sabiendo lo que tenemos. Y pues nada, la verdad es que a veces me sorprende. No quiere decir que no diga, ay, qué onda, así digo, pero ¿por qué dicen esto? Pero es normal, entiendo nuestro trabajo y a veces pues se dan situaciones que uno no puede controlar y no te queda más que seguir adelante, darle vuelta a la página. Nosotros seguimos casados, seguimos felices con un proyecto de familia, así nos seguirán viendo por el momento. Digo, yo no quiero hablar de todo para siempre, pero Claro. Hasta el día de hoy las cosas son así y tenemos una familia tan bonita que pues habrá gente que no le parezca o no lo desee, pero yo sé que la mayoría de todos ustedes lo desean de corazón. Claro, ¿Tienes alguna opinión de las reacciones tan divididas que han generado, las reacciones de Jorge con algunos compañeros de la prensa? ¿Cómo lo platican a lo mejor en casa? Mira, todas las respuestas que dé Jorge son a título personal, porque pues él responde por lo que él quiera decir o como se siente en ese momento. Sé que Jorge es un humano y sé que es un actor que es temperamental como un buen artista, pero yo, de verdad que esos 2 días que pasaron, uno no estaba y la otra yo ya me había ido de largo porque estaban mis hijos en el Disney on Ice, y la verdad es que no estoy bien enterada exactamente, pero yo sé que se dará vuelta a la página. La prensa y los actores somos la mancuerna perfecta, somos el matrimonio perfecto, nos necesitamos unos a otros, siempre hemos trabajado en comunión y así seguirá. Habrá medios con los que unos se lleven mejor que otros, pero pues es normal hasta con las amistades y con los amigos, ¿no? Pero yo creo que todo se resolverá y pasará, se quedará en olvido y seguiremos trabajando porque la verdad es que lo que sí hacemos es trabajar y trabajar mucho. ¿Y le has dado algún consejo, Eli? Consejo, pues mira, yo quién soy para dar consejos, solamente apoyo a mi esposo como esposa, Claro. ajá, como pareja, y laboralmente como actriz, pues él solamente sabrá cómo llevar su carrera y sabrá qué hacer y qué decir, porque yo no puedo ser su manager ni su representante. Claro. Muchas gracias. Eli, por ahí salió. Ahí es lo que dijo. Mi amor, no tengo nada que decir, estoy de verdad, no, déjame responder, mi amor, no me molesta responder. Estoy tan feliz, tan contenta en mi matrimonio, que yo sé quién soy. Ahí está lo que dijo Elizabeth Álvarez, que bueno, ¿no estamos? Ahí ponle el más, a ver, es que algo pasó, a ver, ponle el más. ¿Ya nos vemos? ¿Ya sigo aquí? ¿Sí me están viendo? Es que hubo aquí una falla técnica, pero espero que sí ya me estén viendo. Sí, ¿no? Sí es, a ver, déjame checar el canal o díganme por favor si me ven o no me ven, pero creo que sí ya estamos. Es que sí, ya estoy ahí. Bueno, ya saben que de pronto hay una que otra falla técnica, pero bueno, estamos muy contentos. Eso fue lo que dijo Elizabeth Álvarez al respecto. Y tiene razón, pues ya que Jorge es adulto, que conteste lo que él quiera, lo que él guste, lo que él desee. Elizabeth no estaba, pero es lo que yo decía. No, ay, gracias, que sí se ve, Carlos, gracias, todo bien. No puede estar respondiendo todo el tiempo por él, pero resulta que también, pues, Jorge es intempestivo y ni modo que Elizabeth nunca lo deje solo, porque cuando lo deja solo se pone impertinente, pero por fortuna, pues, a ver qué pasa. Por lo visto siguen juntos, dijo que siguen como matrimonio, pese a que salió el video donde Jorge pues sí le está dando un beso a la nutrióloga. Ya ven que aquí en el canal también tenemos una entrevista con Ana Paula Castilla, la nutrióloga, que ahí lo pueden buscar, que ella certifica que sí hubo beso, así que pues no hay de otra. Ahora vámonos con Shakira cuando está en el aeropuerto, que ya ven que le preguntan una cosa imprudente, una cosa bastante imprudente. Vamos a escuchar qué le preguntan a Shakira. ¿Se dará una nueva oportunidad en el amor? Ok. Ahí está. Ok.
alfombra roja, y está muy bonita, muy contenta con sus hijos. Llegó acompañada de Sasha y de Milan. Imprudente por parte del reportero, la verdad, que haya querido preguntarle si todavía se va a dar oportunidad en el amor. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo se va a dar oportunidad en el amor? Bueno, claro que se la va a dar, pero enfrente de sus hijos no era la pregunta adecuada, ¿no creen? Como que también sí entiendo que pues hay que preguntar, pero hay que saber también qué preguntar. Y si están sus hijos, pues mejor preguntarle, ay, Jacobo me está empujando, de otras cosas y de otros temas, y no preguntarle precisamente de una situación amorosa cuando está con los peques. Esto que vimos fue en los premios Juventud ahí en Puerto Rico, que se llevaron a cabo el día de ayer, y bueno, pues ella después dio un discurso muy bonito, porque miren, no le dio las gracias a la familia, a la disquera, bueno, sí un poco, pero en especial a sus fans, y qué padre que alguien se acuerde de los fans, como el caso de Shakira. Vamos a ver qué dijo. Buenas noches, Puerto Rico. Muchísimas gracias. No saben lo feliz que estoy de volver a la isla, a esta isla que adoro, de encontrarme con todos ustedes y de recibir todo esto. Gracias, de verdad. Bueno, es verdad que como artista he tenido la inmensa suerte de trabajar con un gran sello discográfico al que estoy muy agradecida y de colaborar con increíbles productores y artistas, pero mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo. Cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme. La verdad que cuando tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí. Cuando me sentí frágil, me llenaron de fuerza. Cuando me sentí sola, me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad. Celebran conmigo mis alegrías y me acompañan en todas mis luchas. Y por ustedes quiero ser un mejor músico, una mejor artista y, si se puede, una mejor persona. De verdad que, ¿saben qué pienso? Que debería haber un premio para los fans. Nosotros, los artistas, deberíamos poder premiar a nuestros fans. Y si existiese ese premio, se los juro que ustedes se llevarían todo. Porque ahí está lo que dijo Shakira, pues dedicado a los fans, que creo que es a los que hay que hacerles a poco un reconocimiento. Son los que pagan los boletos, son los que van a los conciertos, los que están al pendiente. Y qué padre y qué bonito discurso dedicado a la gente que la ha cuidado y la ha querido, y como dijo, en las buenas y en las malas, ahí está el público de Shakira, que también ese público la ha vuelto más rica de lo que ya era. Así que aunque ha pagado 90 millones de euros en impuestos, pues tiene mucho más. Pero bueno, ya ven que otra vez trae líos y problemas con el fisco en España, que ahora le quieren requerir otras cosas. Está acusada por más de 6 delitos y la traen de cabeza. Tiene, por supuesto, a todo un equipo de abogados trabajando Shakira. Y dice Graciela Mendoza, muy linda Shakira, se ve muy bien, sin duda alguna, muy guapetona. Ahora vamos con Matías, que es esposo de Yuridia, que mostraron la primera fotografía del bebé de Benicio, y es una fotografía muy tierna porque está Matías ahí junto a la ventana cargando al bebé. Vean qué bonita imagen, qué tierna, y me gusta porque ves pero no ves, ¿no? O sea, ves que está ahí, que está cargando al niño, no muestra la carita, pero sí se ve la felicidad pues de Matías, que para él es su primer bebé, para Yuridia el segundo hijo, pero acuérdense que su primer hijo, que se llama Phoenix, ya tiene 17 años. Entonces, felicidades a Yuridia. Y ahora quiero que escuchen cómo era Luis Miguel de niño, cómo era Luis Miguel cuando era muy jovencito, qué pensaba, qué quería
Aquí él lo revela en una entrevista que encontramos por ahí y quiero que lo chequen porque en ese entonces era pues muy natural, muy niño. ¿No te ves demasiado guapo? Pues no. Pero eres guapo. Oh, gracias. ¿Ser cantante es lo que más te gusta? Sí, bastante. Eso es lo que he elegido. No sé, Y pues pero bueno, eso es muy él ahí pequeñito, está más pequeñito de lo que revelando soy, ¿no? como niño Siempre me ha qué es gustado. lo que le gustaba, por qué quería ser cantante, por qué quería seguir adelante, qué es lo que quería en la vida. Ahí está Luis Miguel de muy pequeño, en la vida haciendo muchas cosas para salir adelante. Ustedes saben cómo sufrió de niño, dicho por él. Entonces, ahí ando de chiquita. Hoy tenemos un poco de fallas técnicas, pero no se preocupen, la cosa es que ustedes me escuchen todo lo que voy platicando y dice, creo que no está Alex. Sí, es que no está Alex, pero tengo un asistente que me dejó Alex, pero no pasa nada. Aquí vamos platicando y ya nos vamos acomodando, no pasa nada. Dice, te sugiero, dice Erika, que deberías de dar un premio a tus seguidores por los 200,000. Claro que sí. Quedé con Carlos de ver qué hacíamos y ya se nos fue la vida, pero vamos a hacer algún festejo en particular. Y Luis Miguel fue captado de compras, pero ¿qué creen? Hay una sorpresa, porque está junto con su hermano Alex Basteri, que todo el mundo estábamos pensando que ya no se llevaban y resulta que siempre sí se llevan. Incluso se ve que es una fotografía actual, ahí está Luis Miguel con su guardaespaldas, están en un centro comercial y ahí, fíjense, ahí vimos a Alex Basteri con Paloma Cuevas y también acompañado de su esposa. Entonces, pues esto da gusto saber que los hermanos nuevamente están juntos, nuevamente están conviviendo. Qué padre, porque había habido un distanciamiento y fíjense, esto es una buena señal, que quiere decir que el romance con Paloma Cuevas le está cayendo muy bien, que este romance lo está haciendo cambiar, que este romance lo está haciendo ver las cosas diferentes, tanto que ahora Luis Miguel está conviviendo con su hermano Alex Basteri, así que qué maravilla. Oigan, pues Sergio Mayer ya estrenó su reality de los Mayer, en familia con los Mayer, pero me encanta verlo porque la niña, Antonia, la grande, de verdad odia estar ahí, le choca todo, está en la época de la adolescencia y todo contradice al papá, contradice a la mamá, llora, les dice déjenme en paz. Vamos a escuchar un fragmento porque le pregunta a la más pequeña, ¿de qué tienes miedo? Y me dio también tristeza saber que un niño tenga miedo todo el tiempo de saber que sale de su casa y lo puedan asaltar o robar. Vean. Que me roben y que se mueran mis papás y mi abuela. Esos son los miedos más fuertes que tienes, que te roben, que se mueran tus papás y tu abuela. Sí estás consciente que la muerte es inminente y que en algún momento... No tienes que usar esas palabras tan folclóricas. Puedes decir, va a pasar, no tienes que usar inminente. ¿Inminente? No, pa. Entonces, nunca las usas en la casa y ahorita te las estás sacando de no sé dónde. En la casa no, pero estamos en un... O sea... ¿Cómo lo dirías entonces? Es algo que va a pasar y ya. Ah, bueno, entonces... ¿Cuáles son tus miedos, Topi? Es algo que va a pasar. ¿Tú estás consciente de eso, Victoria? Sí. Sí. ¿Cómo afrontas o confrontas justamente eso, sabiendo que la muerte, y ya no digo inminente, sino que va a pasar? Y también el tema de que te roben, ¿qué es esa sensación para ti de pensar en que te pueden robar? No entiendo, ¿cómo que qué es? ¿Cuál es la sensación? Esa sensación de miedo, o sea, ¿en dónde la sientes? ¿En qué momento sientes esos miedos? Cuando salgo de la casa. Cuando sales y sola, acompañada. Como sea, cuando salgo de la casa. Ahí está, y qué triste, ¿no? Que una niña de esa edad le dé miedo salir de su casa, bueno, que al salir de su casa le pueda pasar algo, pero pues es que es lo que vivimos en la Ciudad de México, en otros estados de la República, y entonces uno le tiene que decir a los hijos, cuídate, voltea a ver, no lleves esto, no lleves lo otro, fíjate en qué lugar vas, cuando sales voltea hacia todos lados, y se convierte en una paranoia. ¿Y qué tal la hija? Ay, no, porque usas la palabra inminente. Entonces, pues yo creo que las hijas como no están de acuerdo, pero ahí es cuando no puedes poner a actuar
a tus hijas y al final dicen la verdad, y en varios de los episodios que he visto, Antonia, que es la mayor, está como muy en desacuerdo, llora, se enoja, le dice a su mamá, déjame. Entonces, bueno, es a lo que se exponen, y Isabela Camila estaba riéndose, pero creo que es cuando esta risa nerviosa, cuando quieres que tus hijos se porten bien y hacen todo lo contrario. Pero bueno, ahora es momento que lo están promocionando porque les conviene ahorita con la popularidad que tiene Sergio Mayer dentro de la Casa de los Famosos. Y bueno, también me están preguntando de Tony Bennett. En efecto, falleció Tony Bennett, el último de los Cooners, 93 años, e hizo dueto con Thalía en algún momento y ella lo recordó a través de esta fotografía, diciendo, pues yo lo conocí. Acuérdense que él hizo, Tony Bennett, un disco con muchas colaboraciones, cantó también con Lady Gaga, con mucha gente querida como con Amy Winehouse, hizo muchas colaboraciones porque él entendió que tenía que aliarse y colaborar con los jóvenes para poder seguir vigente. Y aquí hay otro momento, ¿verdad?, donde vemos a Tony Bennett con Thalía. Vamos a escuchar. Tony Bennett is an entertainment icon, the winner of 17 Grammy Awards and still going strong. His latest album is called Viva Duets. It's Bennett's third duets-themed project, this time featuring top Latin recording artists, and he's with us now, along with Thalía, who appears on the album. Good morning to both of you. Thank you. Thank you. Tony Bennett, Latin music. Whose idea was it to put these two things together? My son Danny is my manager, and he came up with the premise of duets, and it's phenomenal. It sells internationally all over the world. Did you like this kind of music before? And Y ahí pues le están preguntando a Tony Bennett por qué eligió a Thalía, por qué Thalía, y la ida a sus puntos de vista, y Thalía pues muy feliz de presentarse en un programa junto a él, un grande de la música, un grande de la canción, además pues que cantaba maravilloso, descanse en paz, una vida próspera, falleció a los 93 años, entonces pues tuvo mucho tiempo para hacer todo lo que se va una gran estrella de la música. Y Bárbara Mori, fíjense que ahora que uno revisa mucho material para poder venir aquí al programa, pues todo el mundo ya tiene podcast, programas de YouTube, entrevistas, entonces por eso es muy difícil ofrecer una opción que les guste a ustedes como público, porque todo el mundo está metidísimo ya, actrices, conductores, deportistas, cantantes, todos están haciendo entrevistas, y me encontré este programa con Marimar Vega, con Bárbara Mori, donde cuenta varias cositas. Vamos a escuchar qué dijo Bárbara Mori. Pasaba por encima de mí una y otra vez para estar, para encajar, y a veces me traicionaba a mí misma de alguna manera. Yo me relacionaba con el mundo desde la no valía y desde qué hago para que se dé cuenta que sí soy una buena persona y que sí valgo. Pero esa no soy yo, eso es algo que aprendí, pero ¿quién soy yo? ¿En qué momento tú te das cuenta que, pues para empezar, no estaba afuera ese reconocimiento ni ese amor? Descubro que hay mucho amor dentro de mí, como que dije, ok, entonces quiero cambiar, quiero dejar de ser esta persona y quiero desarrollar este amor por mí. Y ese es un gran cambio que vino en mi vida. O sea, el dejar el alcohol de lado me transformó la vida, me empoderó. Como que empiezas a fortalecer tu palabra y ahí empieza, bueno, pues ahí es parte de lo que platica, pero qué buena revelación el decir que tuvo que dejar el alcohol para poder salir adelante, porque si no, no ves las cosas con claridad. Ella en un tiempo, aunque la vean así de bella y hermosa, a Bárbara Mori, era una mujer insegura, con la autoestima muy baja, tuvo relaciones donde no la trataron nada bien, hasta que ella empezó a recuperar, y por eso ella ha contado de su infancia, de cómo fue el trato con su padre, por eso es muy retraída. Como dices, Beto Valdivia, es una pena que ya no quiera hacer telenovelas, se dedicó a las series, a producir cine y a otras cosas, porque ella ya no estaba interesada en exponerse tanto. Y ahora ha vivido más su romance, ya hace cositas, pero ya muy aislado. Creo que de una carrera que iba así, pues ya la ha dejado muy en pausa, porque pues se saturan, se cansan, no saben lidiar con la fama.
y ella ha querido ser muy reservada, no le gustan las entrevistas, no le gusta la prensa, entonces por eso se ha ido apagando. Y luego dice Abraham Rivera, ya chole con las actrices desempleadas que hacen entrevistas o podcast. Pues mira, Abraham, es que también todo el mundo tiene que buscar una opción y todo se vale. Ustedes al final, que son el público, son los que deciden qué quieren ver y qué ya no quieren ver en la pantalla. Pero volviendo a esto, otra entrevista me encontré ahora de Odalis entrevistando a Cintia Urías, que se llama Mamá con Tenis, y pues aquí Cintia Urías habla de la mala relación con su padre y por qué su abuela nunca la quiso. Fui muy discriminada de niña. ¿Por qué? Incluso por mi propia familia, porque, no sé, algo pasó con mi familia paterna, que ni modo, papá, pues lo voy a contar. Sí, porque yo sé que a mi papá le cala y quisiera como que fuera un episodio en la vida que no existiera, pues sí, pero pasa. Algo pasó con mi abuela paterna que nunca me quiso. Qué loco, y qué duro saber que alguien de tu sangre no te quiera, porque se supone que ese es el amor incondicional. Nunca me quiso. No sé por qué, no sé. Dicen que porque estaba muy morena cuando nací, dicen que porque estaba de los ojos chinos, dicen que porque ella no quería a mi mamá, entonces por ende no me quería a mí, y como muchas cosas así. Uh-huh. Entonces me acostumbré como en cierta manera a tratar de pasar una parte de mi vida como invisible. Entonces por eso yo creo que me recuerdo también como sola, como voy a jugar aquí, voy a hacer aquí. Creando tu mundo. Creando un mundo porque aunque ella no vivía con nosotros, vivía no vivía en Los Mochis, ella vivía en Estados Unidos. Mi papá cuando iba a visitarla nada más llevaba a mis hermanos. Para no molestar a su mamá, digamos. Y evitarme a mí también, pues como el que me fueran a hacer sentir mal. Ay, pero qué bárbaro. O sea, ¿cómo puede ser que una abuela no quiera a su nieta y el papá caiga en ese juego de irla a visitar y dejar a un lado a una de sus hijas? Creo que ahí, o sea, puedes querer, adorar y respetar a tus padres, pero si tienen este tipo de actitudes que pensé que solo se veían en La Rosa de Guadalupe, pues entonces no se vale, y entonces pones en su lugar a tu mamá, aunque sea tu mamá, y le dices, si no aceptas a todos mis hijos y los quieres y los tratas igual, pues no vuelvo a venir. O sea, ¿por qué va a dejar a la pobre niña, que era Cintia Urías en ese momento, y la va a hacer a un lado porque la mamá se enoja? O sea, me parece increíble que una persona que ama a sus hijos le haga eso. Y claro que por eso dice Cintia Urías, por supuesto que por eso se enoja el papá que cuente eso. Entonces, bueno, verdaderamente, pues qué rara circunstancia y qué raro que pasen ese tipo de cosas. Graciela Mendoza, le creo a Cintia porque algunas abuelitas, ay, quítale la manita de ahí, porque algunas abuelitas eran muy clasistas, la familia de mi papá era un poco así. Qué feo, ¿verdad, Graciela, que hagan ese tipo de cosas? Saluda a mi tía Mari y a su hijo Chihuis, que viven en Ciudad Neza y que te invitan un pozole de lavadero los domingos. Ay, qué rico. Pero a ver, déjame ver el nombre, súbele tantito, que no dije su nombre. Pero gracias por el pozolito, Erika del Solar, con todo gusto, hay que ponernos de acuerdo. Dice Ceci Soto, ya todos quieren entrevistar y hacer TikTok. Pues sí, también lo entiendo, porque todos queremos estar en las redes sociales, porque pues es lo de hoy y pues es importante estar presente y vigente. Hilda Soto, Anita, manda saludos a mi tía Mari, está hospitalizada, de Erika del Solar y a su hijo Chihuis. Ay, esperemos que se recupere tu linda tía Mari. Bueno, ahora vámonos con Ingrid. Me encontré esta foto de Ingrid Coronado, que es otra de las que Carlos Uriel no me dejará mentir, le hemos estado solicitando entrevista y ya me ha dicho que sí, pero no me dice cuándo. Pero encontré esta foto cuando era muy jovencita en Garibaldi y vean nada más qué belleza, qué bonita. Ella entró muy chica al grupo Garibaldi y de ahí pues es cuando empieza a andar con Charlie, que ya ha contado la historia, y resulta que en esta situación se embaraza y muy chica empieza a tener pues este problema de trabajar, el bebé. Charlie trabajaba de noche, por eso tuvieron tantas diferencias y tantas dificultades. Que es hijo de Ingrid y Charlie, es un chico, un hombre ya de bien, y Ingrid es muy buena mamá y los ha cuidado de maravilla. Entonces, qué bueno
verla así, recordarla jovencita y bonita, igual que sigue, la verdad. Oigan, y les decía que ayer fueron los premios Juventud, estos premios que pues se dan a lo mejor de la música hispana y latina a generaciones más jóvenes. Entonces, por primera vez ya regresa, ya se sabía que ya había regresado Samo al grupo Camila, pero fue como digamos la primera reaparición oficial ya de nuevo Camila como fue creada este grupo, como fue creado desde el principio. Me encantaron los lentes de Samo así con mucho Swarovski, y esto es lo que Mario Dom todavía con la energía y la adrenalina, miren lo que dijo. Chicos, Univisión. Univisión, se puso buenísimo, Fue especial esta noche. Nos divertimos. Muy, muy divertido. Fue como, duró un como shot. si fuera, tú. Un shot. Duró Un nada. shot. Un shot, ¿verdad? Duró una mierda, duró una mierda. Una probadita de lo que va a ser la gira. Pues para que vean qué feliz estaba. Y dice Janina Samantha, ¿sabes, Anita? Es muy triste lo de la discriminación, más por parte de una familia, es horrendo, de verdad que atrasados estamos todo el día. De hecho, estábamos platicando que el otro día estoy viendo Madre en Alquiler, que me he tardado porque son un buen de capítulos. Leti Calderón, mis respetos, qué buena actriz, es muy telenovela, no es serie, es telenovela, pero estaba viendo una entrevista que le hicieron a Shani, que es la protagonista, una entrevista tan fea. ¿Qué se siente que saliste de tu etnia a las series? ¿Por qué? ¿Cómo es tu etnia? ¿Cuál es tu origen? Y si vienes de una etnia o solo te pareces y tienes rasgos similares a los de tu etnia. O sea, ¿qué onda con esas preguntas? Ay, ¿sabes qué? Voltea uno y eres igualita a Yalitza. ¿Te importa que te comparen? Pero todas las preguntas eran racistas y clasistas, una tras otra. Entonces, ¿por qué no le preguntan cómo llegó a la actuación? ¿Cómo hizo el casting para su personaje? ¿Cómo fue a actuar al lado de Leti Calderón y de todo el elenco? Entonces, verdaderamente sí me molestó bastante que ya porque es de tez morena le hagan ese tipo de preguntas. Si tus rasgos son indígenas, si tus padres eran indígenas, ¡ay Dios! Ceci Soto, sin teorías cae bien, pero Dali se me hace una persona pedante. Pues fíjate que a mí me cae muy bien, no la he tratado tanto, se me hace una chava muy linda, pero ahora que la estoy viendo en la Casa de los Famosos, me gusta su estilo, es fresca, es desenfadada. Bueno, eso es lo que yo pienso, pero respeto que tú pienses lo contrario. Pues ahora ya ven que Trump felicitó a Eduardo Verástegui y ahí tenemos imágenes porque está recomendando su película que es Sound of Freedom y bueno, pues dice que debe ser presidente. Imagínense, Eduardo Verástegui como presidente. No. Ahí está lo que nos está, bueno, las imágenes donde Donald Trump ve la película. Ahí al ladito, si lo ven, está Eduardo Verástegui y le está diciendo que la película está muy buena. Eso ya lo he oído de varias personas, que Freedom, The Sound of Freedom, bueno, es The Sound of Freedom, resulta que está muy buena. Es una película dura porque trata de, pues, el tráfico con menores, la trata de menores, para consumir en otros países como en Estados Unidos pornografía, y resulta que es muy doloroso verlo, pero también, como dijo Marta Higareda, abre los ojos a la realidad porque es algo que existe, que pasa, que es muy recurrente y que lamentablemente hay mucha gente que consume este tipo de videos, perdón, dije la palabra que no debía, pero me parece que está muy bien como productor, como actor, que alaben su película, y otra muy diferente es que quieran que Eduardo Verástegui sea presidente de la República. Están apostándole como al estilo Peña Nieto, que la verdad mucha gente votaba por él porque era guapo, aunque parezca ridículo, por eso votaba la gente. Ay, vas a votar por Enrique Peña Nieto. Ay, Peña Nieto sí está muy guapo. Entonces, eso no se vale, eso no está bien. Trump, yo no sé por qué ahí trae tan buena mancuerna con Eduardo Verástegui, que además se ha visto muy mal en sus opiniones en contra de la comunidad LGBTQ+, también se ha visto mucho todo lo que opina de los pues sacerdotes que abusan de niños, muy raro porque muy católico, muy
católico, pero no respeta lo que hacen los demás. Entonces yo creo que ustedes, me imagino, no votarían por un Eduardo Verástegui. Guapo sí, hace buenas películas, a lo mejor sí, pero de eso a que pueda dirigir un país solo porque él se ha ido moviendo con la corriente, como le va conviniendo. Ay, no, Dios no libre. Oigan, Isabela, pues ya está llevando a otro nivel lo que se dice de su esposo Sergio Mayer en la Casa de los Famosos. Entiendo que si dicen cosas de tu marido y tú estás fuera y él dentro, te prendas, te enojas, lo quieres defender, eso está bien. Haz videos, aclara, pelea como Niurka. Bueno, sin exagerar, ¿verdad? Pero resulta que después de todo eso, ahora quiere demandar y que ya demandó a Sofía Rivera Torres porque dijo que Sergio había comprado bots para tener mayor número de votos. Y entonces aquí lo explica en este video. Pues no puedo platicar mucho porque es un tema legal, pero me toca a mí como esposa de Sergio, pues tocar estos temas que te digo, salen de un juego y salen de cualquier contratación de una persona. Pero bueno, me siento afortunada de tantos recados y tanta gente linda que nos apoya, y yo siempre lo he dicho, ya con eso somos ganadores, ¿no? Pero bueno, veamos qué pasa. ¿Crees que el fanatismo que luego manejan es enfermo? Todo esto que está pasando, ¿será algo de lo que tú estás también? Pues no sé, yo desafortunadamente no voy a estar aquí este fin de semana, tengo que llevar a mi hija fuera de México porque va a un campamento, y mi mamá no está en México. Pero sí sabes de esa marcha que va a... Sí me ha llegado, a mí sí me hubiera gustado ir, no te digo, no puedo porque salgo, incluso este domingo va a ir Norma, la mamá de Sergio al foro. Pero bueno, yo invito a toda la gente que realmente su voz es muy importante. Las redes son muy importantes. Lo que no nos guste, subamos a redes, hagamos valer nuestra voz. Muchas veces. Mira, primero que nada, Team Infierno hasta el final. Segundo, sí he visto que la producción ha atacado mucho a Sergio. La verdad que sí. Ustedes saben que yo soy muy discreta en lo que digo y soy muy respetuosa, pero no hay manera de hacerse de la vista gorda, o como se diga popularmente. Lo han atacado mucho. Yo no veo ningún otro participante de la casa, ningún otro famoso en murales como los que hemos visto hace unos días, en críticas, en difamaciones, no sé de dónde cambiaron un juego que se supone que es pues, un programa que divierte, que emociona, que sí, obviamente, ¿no? Te hace como todas estas emociones, y lo transformaron en una ataque a Sergio. Es increíble. Lo quieren hacer un villano cuando lo único que hemos visto en él de la casa es que es una persona ética, valiente, que ha puesto el pecho, que sabe ser equipo, que sabe ser líder. Claro, no es perfecto, no, claro, tiene sus cosas como todos lo ponemos. Y me han mandado muchos videos de supuestas trampas, no sé, la verdad que creo que la producción va a tener que en algún momento salir a aclarar cosas. Yo sí no atacado, pero sí he metido a mis abogados en ciertas cosas que no me han gustado. Tienen eso está corriendo ahorita en la solución, porque no me parece que la difamación es parte del contrato de ninguno de estos famosos. Ahí es lo que dice parte de lo que dijo Isabela Camil. ¿De qué está enojada? ¿Se acuerdan que en la pantalla de atrás pusieron una imagen, un gráfico donde Jorge está con un arco y una flecha apuntando hacia abajo, y abajo está así como aplastado Sergio Mayer, y dice que eso es ridiculizarlo? En eso puede tener razón Isabela Camil, pero tanto para demandar yo creo que no. También que debe estar consciente que a Sergio le están pagando muy bien. Beto Valdivia dice algo cierto: si se va de vacaciones, entonces Sergio no sale este domingo. Sergio dijo que se fuera y no se preocupara porque va a llevar a su hija, como comentó Isabela, a un camp. Entonces le decía, tú vete, no te preocupes, ya te quedaste aquí varias semanas, pero entiendo, te puede caer gordo y por cosas que han salido, pero
aunque se ha vuelto diferente a como se pensaba el juego, pues Sergio está ganando mucho dinero porque es de los que más ha durado, entonces creo que cada cosa en su lugar, y ya meterse a demandas, o sea, sí no le vuelvas a hablar a Sofía, sí que te caigan mal, sí lo que quieras, pero ya meterse en cuestión de demandas, pues va a gastar lo que ganó Sergio Mayer. Ceci Soto, el señor Verástegui le hace como que le olvida su pasado, ¿quién quiere un guapo? Según, pero tan cabeza hueca. Erika Reyes, ha sido más fraude. Ella se va de vacaciones porque sabe que Sergio no va a salir de la casa. Oye, Anita, que me alburearon, Guadalupe Andrade, pues no importa si me alburearon, la verdad, como yo ni les entiendo, no sé qué me dijeron. Adrián López, ¿dónde anda Laura Bozzo? Pues ahora planeando un proyecto, está en planes con Verónica Castro, yo creo que un podcast. Sí, que me alburearon, voy a tener cuidado. Erika Reyes dice, Sergio es un buen actor. ¿Vieron lo de Ricky Martin? ¿Qué de Ricky? ¿Lo del juicio? Está muy bien actuando Sergio Mayer. Bueno, ahora, si me alburearon, pues ya ni modo, ya lo leí, no sé qué me dijeron. Oigan, la Casa de los Famosos está causando estragos entre los vecinos que ya están hartos de las manifestaciones, de los megáfonos y los gritos, y aquí tenemos lo que están diciendo los vecinos, que por favor, ya bajen. Los vecinos de la Casa de los Famosos ya no aguantan los gritos de la gente. Quítalo porque tiene musiquita. Bueno, ahí está. Pueden venir a gritar todo lo que quieran en el día. De hecho, yo les he dicho a los policías que hagan todo lo que quieran en el día, pero a las 3, 4 de la mañana no se puede. Producción no pone orden en la Casa de los Famosos, porque interactúan. Si gritan acá abajo, contestan allá arriba y ya valió madre. Ya hemos vivido con la Casa de los Famosos 2 temporadas, pero era de Estados Unidos. Con esta se salió de control. Pues ahí está parte de lo que dicen los vecinos, que además no solo es los gritos en el día, son los megáfonos en las noches, y que cuando ellos salen y le dicen a la gente, imagínense, por favor, cállense, ya estamos molestos, váyase a vivir otro lado. Ay, pues qué grosería, y si no le parece, aguántase, y si no sé qué bárbaro. Entonces, la verdad creo que pues sí, también hay que tener respeto por los vecinos, porque pues ellos viven ahí, no se van a ir a vivir a otro lado. Entonces, bueno, un gritito de vez en cuando, pero ya tenerlos ahí. Y ahora el domingo, imagínense cuántas porras van a tener. Bueno, pues ahí está. Y Marta Higareda me dio risa porque como se han reído de las anécdotas que ha contado Marta Higareda, y que piensa mucha gente que no son verdad, aunque Marta Higareda dice que sí son verdad, no se quedó con las ganas porque entrevistó a Ryan Gosling y a Margot Robbie por la película de Barbie, y entonces en vez de hacer preguntas, poco tiempo que te dan, 4 minutos, a lo mejor a ella 6 u 8, y perdió media entrevista contándole su anécdota a Ryan Gosling, de cuando estaban en un restaurante, ella se tropieza y llega Ryan y la cacha, y Ryan Gosling, vean la cara, o sea, como, sí. For me, because back in the day, there's a situation that happened at a restaurant, completely casual, in which ahí tiene musiquita, pero le está, en eso ahí el video lo podemos ver, ella le está explicando que yo estaba en un restaurante, mi amiga te dijo que no sé qué, que era su máximo, se tropieza, dice, y un tipo me agarra rápido así, y me doy la vuelta y digo, eres tú, y me quedo como en shock, qué momento tan bizarro, así que quería darte las gracias, eso fue hace 1000 años, o sea, probablemente no te acuerdas, no, seguro no se acuerda, pero fue un momento maravilloso, y para mi amiga también, qué maravilloso, o sea, perdió su tiempo en hablar de ella. Cuando vas a entrevistar tienes que hablar de ti. Todavía le pregunta qué restaurante era, porque tal vez no se acordaba tanto, y él, sí, un lugar muy preciso, en el momento preciso, pero así como dándole el avión. Y entonces Marta, creo que ahí no debe exagerar, las entrevistas son para que hable el actor, para que hable el famoso, para que le des tiempo de hablar de la película y de lo que viene a promover, no usar ese tiempo para contar tu anécdota, porque él no la puede validar, porque ni siquiera se acordaba. Entonces creo que ahí pues un poco mal. Graciela Santiago Tache para la producción de La Casa de los Famosos. A mí también me molestaría, ya parece tianguis afuera de esa casa, pásele. Entonces, bueno, pues sí está complicado y sigue habiendo mucha polémica.
Oigan, ¿se acuerdan que ayer contamos que una marca de vodka, me dijiste que es verdad, porque yo dije que era whisky, se ve que no tomo, esa marca de Smirnoff, y sí sacaron comunicado, pero pues para lavarse las manos, miren, RBD no tiene nada que ver. Entonces saca este comunicado la marca de vodka diciendo que pues ellos ya están poniéndose en contacto, que no se dieron cuenta, que para ayudar, para ver de qué manera lo pueden resolver, pero pues que ellos a su vez contrataron a alguien, están contactando a esas personas que hicieron el evento para ver qué sucedió, pero todo el mundo se está lavando las manos. Entonces, como que con este comunicado es, sí nos enteramos, pero nosotros no somos los culpables. Y entonces, ¿quiénes son los culpables? Si ellos son los que hicieron el evento. O sea, es la marca que representa el evento, fueron los que convocaron a los fans, los que convocaron a RBD, y entonces yo me pregunto, ¿y el Parque Bicentenario, ese museo de la refinería que está ahí en Parque Bicentenario, por qué lo alquilan si no tiene las medidas de protección necesarias? Si había una fiesta, como nos contó Alan Morales, en el segundo piso y en el cuarto, una fiesta VIP, ¿cómo es posible que no tengan bloqueada esa área donde había un plafón falso que pisa este muchacho y desafortunadamente fallece? Pero como siempre en México, nadie se hace cargo, nadie es responsable, murió una persona, el hijo de una familia, el pariente, el familiar, y no puede ser que nadie se haga cargo y nadie vea quién va a indemnizar a la familia, quién le va a ayudar económicamente, cómo van a trasladar el cuerpo hasta España. Alguien se debe hacer responsable, que alguien ponga una denuncia para que respondan las autoridades y cierren ese lugar y se prohíba que entre gente si está en esas condiciones, que la gente puede morir si entra, y mucho menos que lo alquilen. La verdad, tache. Bueno, pues también les cuento que Julián Álvarez, fíjense, después de 7 años, ¿se acuerdan que a él lo señalan junto a Rafa Márquez de nexos con un señor porque compraron un fraccionamiento en los Estados Unidos y ese señor se comprobó que era del crimen organizado? Como ellos estaban en esa misma cerrada de casas, en ese mismo conjunto, pues los ligan a este señor y lo único que los unía es que él también había comprado o invertido en esa sociedad para ese conjunto de casas. Entonces les bloquean cuentas porque empieza una investigación por parte del Departamento del Tesoro en Estados Unidos y le bloquean cuentas a Rafa Márquez, a Julián Álvarez, les cancelan la visa a ambos en Estados Unidos y en México también les bloquean sus cuentas. Rafa Márquez a los 3 años lo absuelven, lo sacan de esa fórmula y dicen perdón, pues tú no tienes nada que ver. A Julián Álvarez se tardó para México que le descongelaran las cuentas, que pudiera ya salir a trabajar, no le podían comprar fechas porque no le podían hacer depósito en ningún banco. Finalmente lo logra después de casi 5 años en Ciudad de México, entonces ya puede presentarse, cantar. Y apenas ahora lo logra después de 6 años y medio, 7 en Estados Unidos, y vean qué feliz está porque ya tiene visa, puede trabajar y recuperó sus cuentas. Hola, ¿qué tal? Un saludo con mucho cariño a toda esa gente que, bendito Dios, ha apoyado nuestra música. De corazón, muchas gracias. Y compartirles a todos ustedes que los estamos saludando desde acá, desde California, desde Santa Mónica. Julián Álvarez Norteño Banda nuevamente en Estados Unidos. Oiga. Muchas gracias a todos ustedes, bendito Dios. ¡Vámonos! Vámonos, dice. Venga, mami. Lleva a su familia, Julián Álvarez, y pues ya puede trabajar allá y ya puede estar muy contento trabajando en Estados Unidos. Tenía hasta un avión parado, pues ya lo va a poder recuperar. Y Imelda y Julián, hijo de Julián Figueroa, ahí también le quitan la musiquita, están en una obra de teatro y entonces pues ella está mostrando que tratan de vivir una vida tranquila, una vida en donde su hijo está contento. Incluso ella le pregunta, oye, ¿estás feliz? Sí, muy feliz, están en una obra de teatro, en un espectáculo, y ahí vemos al niño que es igualito a Julián Figueroa, en paz descanse. Y también Imelda pidió que cesen los rumores y que dejen de decir que Julián Figueroa murió por otras causas, que eso le da mucho dolor. Han pasado 3 meses y ya qué más da la causa por la que haya muerto. Se dijo que fue por un infarto y se respeten que esa fue la noticia y así se dio a conocer y fue por eso, pero hay mucha gente que sigue insistiendo que se quitó la vida, que fue de otra manera,
que quisieron tapar las circunstancias, que falleció desde antes, pero no sabía Maribel, andaba de gira y que por eso pues ellos arreglaron todo, pero Imelda dice, paren con esas historias. Y sí, yo estoy de acuerdo, ni siquiera es ya importante. Julián Figueroa falleció y creo que eso pues es lo que debe prevalecer, y el dolor, respetar el dolor de Maribel Guardia, quien por cierto termina su temporada en el talk show que estaba haciendo para Unicable. Ahí tenemos el video en donde dice que pues terminó la temporada ya con Alexis Núñez, ahí en Unicable. Maribel Guardia concluye grabaciones de primera temporada de su talk show. Oiga, bueno, lo más interesante de estos 5 meses es el privilegio de haber trabajado con Maribel Guardia, ¿verdad? Sí, así es. Y que todo el equipo de producción, el staff, toda nuestra gente de servicio, maquillaje, que todos puedan comprobar que la persona que ustedes admiraban de la televisión es no solamente eso, es mucho más cosas. ¿Es verdad o no? Sí, sí, hemos platicado todo el tiempo. Claro, Qué increíble, ¿no? Y que compartiera con nosotros el peor momento de su vida y aún así viniera a trabajar. Eso merece todo. Claro. Pues bravo por Maribel Guardia, porque fíjense, su hijo fallece y a los 2-3 días ella se presenta a grabar su talk show. No faltó ni un día, fue muy profesional, fue muy rudo y difícil para ella, pero faltó solo creo que a una función o dos, un fin de semana a Lagunilla, mi barrio, ya se presentó el siguiente y el talk show no lo dejó porque ella era la responsable. Entonces, como dijo, después de 5 meses se termina este talk show o esta temporada y pues le reconocen lo profesional que es. Para variar, ya se me fue el tiempo y no voy a bailar porque como no está Alex, no sabemos qué música tiene copyright y cuál no, pero quiero desearles un feliz fin de semana, que la pasen muy bien. Es que estoy viendo no atropellar a mi perrito con la rueda de la silla. Los quiero mucho. Por favor, diviértanse, pásenla rico, gocen a su familia, descansen, porque luego también vale la pena echarse un descansito. Ay, ya no les dije a quién le hackearon sus cuentas. No, qué bueno que vi el título. Si no, qué bárbaro. Lo que quería decir para cerrar el programa, ay, qué bueno que vi el título. ¿A quién le han hackeado sus cuentas? Esto está delicado y lo quiero hacer de conocimiento público porque hablé con Mayela Laguna, expareja de Luis Enrique, y ustedes saben toda esta circunstancia que Luis Enrique ha dicho públicamente que Apolo no es su hijo y lo ha desconocido, y al parecer inició ya un juicio, eso nos dijo el abogado y ahí está la entrevista, pero todavía no notifican a Mayela. Pero le han hackeado primero su cuenta de Instagram, porque a través de la cuenta ella pues manifestaba cosas familiares, lo tenía cerrado, tenía solo algunas personas, ahí puso los boletines en los que ella ha dicho cuál es la situación, asegurando que por supuesto que sí es hijo de Luis Enrique. Y bueno, pero además cosas personales, como todo el mundo subimos en nuestras cuentas, y se lo hackearon y se lo bloquearon, entonces ya no pudo hacer uso de eso. Entonces fue a Facebook, que de por sí tenía una cuenta hoy otra, pero en la última que tenía, que la creó, me estaba diciendo desde el 2018, pues también subió una fotografía que solamente puso estoy feliz de la vida, gracias a la vida o algo así. Fue la última publicación y hoy que se quiso meter a subir una foto, algún comentario, ¿qué creen? Hackeada también la cuenta, entonces pues no sabe quién las está hackeando, qué esté sucediendo, pero justamente después de sus publicaciones le quitan Instagram y le quitan también ahora Facebook. Yo no sé mucho de los hackeos, ni si se puedan recuperar las cuentas, ni si puedas contratar a alguien, sí se puede, ¿verdad? Contratar a alguien para cerrar cuentas, para que ella ya no, como irla aislando y que no se pueda comunicar públicamente, para que no pueda platicar qué pasa con el caso y el proceso, pero que no le estaba usando para eso. En realidad el Facebook eran puras cosas personales y lo único que subió fue estos comunicados. Entonces, pues ahora ella está asustada, desconcertada, pero algo que me pide que se aclare de manera terminante, como ella ya no tiene la cuenta,
alguien más la está usando, están vendiendo un celular, pidiendo dinero. Entonces lo que ella quiere hacer hincapié, que por favor no den dinero ni en Instagram ni en Facebook con la cuenta de Mayela, que se llama Mayela Condrito. Ay, es que como es francés, déjenme y les digo cómo es, Condriau, o no sé cómo se escribe, esa cuenta que es de Mayela. Por favor no den dinero, ya no es la cuenta de Mayela, alguien se la hackeó. Y pues no sé si el hackeo, eso no me lo dijo ella, yo pienso, ¿acaso Luis Enrique, Alejandra Guzmán, don Enrique Guzmán contratarían a alguien para hackearle las cuentas? Quién sabe, no podemos culpar a nadie, pero lo cierto es que sí, algo está pasando y pues por supuesto da temor saber que tienes una familia tan importante en México en tu contra, pero pues que sigue el juicio como debe ser en vez de querer causar miedo a Mayela. Así que si les piden dinero por parte de Mayela Laguna, por favor, no es ella, las cuentas están hackeadas. Pues ahora sí, ¿qué creen? Que hay más, pero hasta ahí les cuento. ¡Feliz fin de semana! Pícale ahí y abajo. Adiós.